hace uno de nuestros periodistas invitados. No permitamos que triunfe la mala fe. En México, tanto en el oficialismo como en la oposición, se habla de la escalada de violencia, del riesgo de la polarización. Se habla del presunto magnicidio sobre algún candidato. Otros hablan de algún ataque a un periodista o algún empresario. Nadie quiere volver al escenario de violencia e inestabilidad en tiempos de Colosio. Pero precisamente por eso vamos a la mesa. Le doy la bienvenida a Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Como siempre es un gusto. Salvador Frausto, autor de Los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio. Como siempre, bienvenido. Luis Miguel González, director editorial del Economista. También bienvenido a la mesa de periodistas, a los tres. Gracias. Ulises, saludos. Antes de irnos al fondo del contraste entre la visión oficialista y otras visiones, quiero detenerme en el punto en el que hablas del ambiente de hostilidad y de que no deberíamos de permitir el triunfo de la estupidez. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Híjole, pues yo creo que un poco por la desmemoria. Pienso que mis colegas de esta noche recordarán lo que vivimos en el año 1994. Se van a cumplir 30 años, pero quizá los jóvenes no lo saben. Cumplimos el año más difícil, más complicado de toda la historia de nuestro país. Tuvimos el magnicidio de Colosio. Primero nos arrancamos con el levantamiento zapatista, después mataron a Colosio, tuvimos elecciones y luego mataron a Francisco Ruiz Massieu y cerramos el año con el error de diciembre. Nada descoloca más a nuestra joven democracia que la posibilidad de un atentado. A mí me parece, y lo dije esta semana en otros espacios, que es muy irresponsable hablar de la posibilidad, siquiera la posibilidad de un magnicidio para cualquiera de los aspirantes a la presidencia, ya sea de la oposición o de Morena o algún independiente. Nadie desea eso, a nadie le conviene y sí sería una verdadera crisis nacional. Lo que a mí me preocupa es con qué ligereza algunos colegas, algunos personajes de los medios de comunicación lo empezaron a soltar toda la semana, empezando por la portada de la señora Beatriz Pajés con su revista. Me parece irresponsable y lo último, y encima de todo, no han matado a nadie, pero ya tenemos responsable, ya tenemos presunto responsable. Todos los cañones van a apuntar hacia Palacio Nacional. Me parece que todo está mal en ese contexto. Luis Miguel, pero desde todas las trincheras, políticos, periodistas, empresarios, han advertido de este riesgo, de esta escalada. ¿A qué se lo atribuyes? A ver, coincido con Ulises en que es un tema tan serio que lo tenemos que tratar con prudencia. Que existe ese riesgo, pero coincido con Ulises, entre más serio sea el tema, tenemos que ser más responsables. Y yo añadiría, a la violencia que ha terminado en asesinatos, tenemos niveles muy altos de violencia verbal, de violencia en redes sociales, que crean un clima. Todos son o todos somos un poco responsables y a todos nos corresponde bajar un poco la temperatura. Coincido, no es un solo responsable, pero también hay que decir, hay responsabilidades ponderadas. Pero entonces no podemos negar que hay un ambiente de violencia, que es un riesgo existente, latente. Obviamente nadie lo quiere, pero al final hay elementos para que pudiéramos llegar, por desgracia, a ese punto, Salvador. Sí, la violencia política se ha expresado en las elecciones de manera importante con el asesinato de alcaldes, de aspirantes a distintos puestos. Recuerdan a aquel candidato a gobernador de Tamaulipas. Es decir, la violencia política como herramienta para ganar elecciones o para sacar de la jugada a quien un grupo, ya sea político
o criminal no quieren el poder, es un asunto que es serio. Hay datos, hay estadísticas sobre ese tema. Lo que me parece ruin es lo que comenta Ulises, es decir, esas personas que ya tienen un culpable, que señalan a Palacio Nacional como el responsable de lo que le llegara a ocurrir a alguna de las candidatas o aspirantes presidenciales. Eso me parece de lo más bajo que pueda haber en la discusión política que debería de tener tinte de inteligencia y no de estupidez. Entonces, ahí es donde yo veo el gran problema. El otro problema es, bueno, pues me parece que los aparatos del Estado deben estar trabajando y tomándoselo en serio a nivel de inteligencia, es decir, Sí. a través de investigación de los entornos de los aspirantes presidenciales y de los aspirantes a otros cargos, cuando empecemos a ver quiénes quieren ser gobernadores y quiénes quieren estar en otros espacios políticos. Pero redondeo la idea, Joely, diciendo que el ambiente ahí está, sin embargo, el modo de afrontarlo es con inteligencia y con precauciones por parte de los Claro. candidatos y por parte de las autoridades, ¿no? Hay varios organismos internacionales de prensa que advierten que el presidente se equivoca cuando señala a periodistas particularmente que son críticos, que tal vez que no lo atacan, sino que lo cuestionan, que de alguna manera él impulsa esa polarización, divide a los mexicanos, pone como blanco de ataques a esos periodistas que lo critican o a esos opositores que están tratando de ganarle en la contienda. Pero también es cierto que hemos visto a expresidentes acusar al presidente López Obrador de eventos que, como dice Ulises, todavía no suceden, Luis Miguel. Sí, de uno y otro lado. Creo que es muy claro, y en ese sentido coincido plenamente con Ulises, con Salvador, construir una culpabilidad, una responsabilidad sobre algo que no ha ocurrido, en el mejor de los casos corresponde a la ciencia ficción y en el peor corresponde a una cuestión de mala fe. También hay que decir que el presidente disfruta esta confrontación en vez de mandar un mensaje en donde baje la tensión, la incrementa. Se le ha pedido al presidente, en particular en el tema de ataques a periodistas, es decir, que haga un mensaje más moderado que signifique básicamente una descalificación de la violencia contra periodistas y francamente, si vemos el discurso ha sido muy rebuscado para no tener que mandar un mensaje claro de condena de los ataques a periodistas. Es verdad, y ahí sí no podemos coincidir con Ulises, con Salvador, no podemos hacerlo responsable de algo que no ha ocurrido, pero de lo que sí ha ocurrido, yo diría, el presidente sí es responsable de un tono en la comunicación muy belicoso contra quienes lo critican, que no es lo mismo criticar que atacar. Me parece que todos merecemos, deseamos que haya una desescalada en esta agresividad y que uno de los puntos claves para desescalar la violencia verbal es estar en la mañanera. No es el único punto, pero es fundamental. Ulises. Sí. Coincido plenamente con Luis Miguel. El estilo del presidente, digamos que no ayuda a bajarle 2 rayitas a este ambiente y de ahí se aprovecha un sector para señalarlo como el primero que arroja la piedra, ¿no? Es verdad, a mí me parece, en lo personal, lo he llegado a comentar con algunos conocidos que tengo en Palacio Nacional, lo he dicho desde el principio del gobierno, no hay necesidad de señalar periodistas por sus nombres, no hay necesidad de enfrentarse a los medios, lo dijimos desde el principio, pero pues digamos que es el estilo del presidente. Lamentablemente no se comprende, y quiero ser muy puntual con esto. El presidente, López Obrador, creció y se desarrolló durante 20 o 30 años en el templete y se desarrolló como candidato de oposición, salvo ese periodo en que gobernó la Ciudad de México. Sí.
Me parece que es muy difícil ya a estas alturas convencerlo de otra cosa. Él siente que está en el templete. Él siente todo el tiempo que tiene que ser rudo, porque así fue, y lo que lo motiva es que así ganó el 2018. O sea, esa ¿Sabes? hostilidad es como gasolina para el candidato, él o Xóchitl Gálvez o el que sea. Sí, él considera que ese tono es propio, digamos, de la disputa política, pero digamos que pierde por unos momentos la perspectiva de que está gobernando un país y de que sí es un ejemplo para millones de personas. Yo haría un voto o haría una sugerencia, si nos están escuchando por allá en la Plaza de la Constitución, a que sí, efectivamente modere eso, porque no ayuda en nada. Y entonces lo que hace es que provoca que se le paren enfrente otros 2 o 3 o 4 o 5, y entonces así nos llevamos toda la semana. Y si pasa algo, pues sí, ahí van a encontrar una presunta motivación, van a encontrar que esto o lo otro lo generó. Es peligroso. Yo sería de la idea de hablar, digamos, más mesuradamente. Ya falta solo un año de su gobierno, faltan 11 meses para las elecciones del próximo año. Yo estaría de acuerdo con eso. Yo creo que los candidatos, cuando tengamos candidatos oficiales hacia el final del año, yo creo que ellos van digamos que a moderar el lenguaje, y la conversión va a estar en ellos. Antes de ir a la pausa, Salvador, te planteo esto. Entonces, ¿podemos entender de alguna manera que este estilo de polarización, estas hostilidades, sirve como gasolina para los candidatos para mantenerse ahí figurando? Tú particularmente has revisado el caso de Xóchitl Gálvez. ¿Encuentras este fenómeno en ella brevemente? En Xóchitl Gálvez, bueno, sí, ella está imitando en algún sentido el estilo de López Obrador, de ser muy confrontativa, de ser muy visible, de provocar al presidente, lo ha logrado, de provocar un diálogo con el presidente, y eso le da dividendos a ella porque está en el centro, bueno, ya no tanto pero hasta hace unos días estaba en el mero centro de la discusión política, todo el mundo hablaba de ella, ya se desinfló un poco el personaje, pero sí, me parece que está imitando el método de López Obrador al buscar ir al callejón, a la disputa, a la pelea. Le gustan los mexicanos el espectáculo político, y López Obrador nos acostumbró como candidato y como gobernante a que eso llama la atención. Con esto cerramos esta primera parte de Mesa de Periodistas, este riesgo de la polarización, los alcances que puede tener al volver los enemigos. ¿Somos aliados o enemigos de Estados Unidos? Ya volvemos.
Continuamos en Mesa de Periodistas. Vamos a platicar de enemigos. ¿Somos aliados o enemigos de Estados Unidos? Luis Miguel, ¿qué encuentras? Una encuesta publicada por The Economist pone el dedo en la llaga y dice: el cambio en la política interna de Estados Unidos está generando un cambio de percepción de lo que es México para Estados Unidos. No es un asunto insignificante, no es un asunto que ocurre espontánea. De alguna manera los candidatos republicanos se están empeñando en convertir a México en un tema central en la campaña 2024, y si México literalmente no se pone las pilas, literalmente no toma algunas medicinas, puede pasar un muy amargo 2024 en la campaña electoral. ¿Qué quiere decir ser enemigo de Estados Unidos? Tener más episodios como las boyas estas en Texas, tener violencia contra mexicanos y, por supuesto, dificultades para una relación que es estratégica, relaciones en el turismo, relaciones en el comercio. La percepción de México está cambiando para mal, en buena medida porque es muy rentable para los republicanos. Solo no quiero especular de más, pero me parece que el tema ahí está y lo tenemos que atender porque es nuestra relación internacional más relevante. Pero me parece interesante que nuevamente parece que esta hostilidad o esta cercanía con los mexicanos puede jugar a favor o en contra de alguno de los partidos en Estados Unidos por los tiempos electorales. Tú planteabas, Luis Miguel, en este escrito, ¿quién de los aspirantes a la presidencia está mejor preparado para enfrentar las tormentas que vendrán desde Estados Unidos? ¿Tienes alguna respuesta? A ver, creo que por experiencia claramente es Ebrard, pero probablemente no tendríamos que verlo solo en la figura de quien quede como presidente, sino cuál sería su equipo y, por supuesto, qué pasa en Estados Unidos. Todavía nos queda un año y poquito más de este sexenio y tenemos nueva canciller, Alicia Bárcena. Espero que parte del trabajo de ella ayude a bajar la tensión que claramente está creciendo. En este momento hay un número similar o un porcentaje similar de estadounidenses que creen que México es aliado respecto a los que creen que es enemigo. Esto solo había pasado en el peor momento de la presidencia de Trump. Salvador. Sí, bueno, qué interesante artículo de Luis Miguel, por cierto, en el que va retratando justo este asunto de que 40% de los estadounidenses ve a los mexicanos como amigos y 40% como enemigos. Y hay otra serie de ciudadanos ahí en medio que no tienen claridad sobre dónde ubicar el tipo de relación. Y sí, yo me parece que es un asunto estratégico para México lograr colocarse con un antídoto, con una especie de vacuna en esos temas en los cuales pueden ir creciendo. El de las boyas es muy grave porque las boyas estas han causado muchas muertes en el río y además están en el territorio mexicano. Me parece que le haría falta energía y diplomacia, es decir, no una energía torpe, ¿no? Sino energía en saber dialogar, conversar, para poder encontrar una solución a estos problemas como el de las boyas, porque si no puede venir escaladas hacia otros terrenos, sobre todo si ganan los republicanos y sobre todo si Trump avanza en este tema de los aranceles, por ejemplo, que vuelva a haber amenazas en ese sentido, y México tiene que tener una mayor claridad para poner posiciones con mayor energía y corregir ciertos rumbos por donde pudieran pegarle los estadounidenses, pero de que México va a estar en la campaña de Estados Unidos por la presidencia va a ser uno de los temas centrales y que los van a capitalizar de una manera los republicanos y de otra los demócratas, Joely. Pero ves y coincides en todo caso con Luis Miguel que Marcelo Ebrard puede ser el mejor candidato en este tema. Sin duda, viendo el concierto, no me parece que Xochitl le entienda ese asunto. Claudia. Claudia también, pues no es experta, no la hemos visto lidiando con este tipo de temas. A Marcelo sí. No me parece que digamos, eso deba definir la
la Claro, candidatura presidencial. Puede totalmente. quedar un buen canciller. Bárcenas tiene muy buenas credenciales, no la hemos visto, ya tenemos ganas de verla en acción. Tiene buenas credenciales y una gran experiencia. Pudiera ser incluso una canciller, se ha mencionado mucho, transeccional, que haya sido, digamos, fichada con el aval para mantenerla en ese puesto. Pero bueno, no la hemos visto en acción, en realidad. Ulises. Sí, me pareció muy revelador el texto de Luis Miguel que publica hoy en El Economista. Me sorprendieron los datos, no conocía esta información del informe Muy original bueno. ni nada. Y me parece que la relación México-Estados Unidos es como una relación literalmente de vecindad, pero no solo de vecindad política e internacional, sino como la es con nuestros vecinos. Todos tenemos que aguantar cosas de nuestros vecinos, pero sabemos que es mejor aguantarlas que quemarle la casa, porque si le quemas la casa, quema la tuya, ¿sabes? Estás totalmente interrelacionado. Ninguno de los dos países nos vamos a llegar a hacer un daño significativo en el futuro, ni siquiera los Estados Unidos, que obviamente pueden hacer mucho más, porque no les conviene tampoco pelear con México, porque no les conviene tampoco acorralarnos. Y yo no sé hasta dónde llegue, espero que Trump no vaya a ser candidato, por lo menos, y espero que no exista esa hostilidad hacia México en este contexto, porque están coincidiendo las dos elecciones, Sí. la federal de nosotros y la federal de ellos. En cuestión de meses, prácticamente entre el 1 de octubre del próximo año y 2 meses después, para el 1 de enero, habrá 2 presidentes nuevos en los 2 países. El tema es que tenemos demasiadas cosas en común, incluso Vamos a tener que recuperar tu sonido, Ulises, porque tengo un poquito de corto. Ahora, antes de recuperar lo que diga Ulises, y por supuesto que no ha mencionado quién puede ser el mejor candidato o candidata a la presidencia para enfrentar a Estados Unidos, ¿el presidente López Obrador está haciendo bien su gestión frente a Estados Unidos? Vamos a ver si ya escuchamos bien a Ulises. Ulises. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Adelante. Ok. Sí, mira, yo decía, lo importante está en los equipos de trabajo de cualquier presidente o presidenta que gobierne nuestro país. Y por supuesto lo que pasa. Pero yo creo que ninguno de los dos países vamos a llegar al extremo de subir las hostilidades. Se mantendrá en un nivel de tensión, pero no vamos a hacernos un mayor daño. Mucho menos ahora, con el contexto de la guerra de Ucrania, Rusia, China y todo lo demás. Para concluir, vamos a ir un minuto con cada uno de ustedes. ¿Cómo ha manejado esta relación México-Estados Unidos el presidente López Obrador, Salvador? Me parece que no ha habido grandes sobresaltos en la relación México-Estados Unidos. Me parece que se han conducido, han fluido de manera en la cual, pues cuando ha llegado a haber algún tipo de problemas, hay diálogo, hay conversaciones, y en buena medida es gracias al canciller Marcelo Ebrard, que tiene la relación con los otros países, y se han sorteado un montón de problemas. Por ejemplo, asuntos que pudieron haber tenido mayor sonoridad es este conflicto sobre el fentanilo, pero bueno, pues están dialogando. Hay acusaciones, pero no pasan de ahí. Hay diálogos sobre la migración, pero no pasa de acusaciones. Se termina siendo un debate entre los dos países que no llega el agua, la sangre al río, digamos. Entonces, me parece que ha sido una relación tersa, y solo insistiría gracias al buen desempeño del canciller Marcelo Ebrard cuando ocupó esa posición. Y López Obrador ha sido prudente, ¿no? En sus expresiones con Biden, con Trump. Al contrario, lo han criticado de haber sido muy suave con Donald Trump. Me parece que su posición ha abonado a que no
no crezca. El AMLO enojón del templete y de la para lo mexicano, ¿no? No está peleando con Estados Unidos, sí con algunos otros países como Perú o demás, pero no con los Estados Unidos. Claro, no ha sido tan tensa la relación como Donald Trump, pero hay varios reclamos, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a la captura de los hijos del Chapo, que no han sido cumplimentadas estas órdenes de captura, los desencuentros en materia económica en el contexto del TEMEC, tampoco ha pasado a mayores, pero realmente ha sido más tersa la relación López Obrador-Biden que con Trump, Luis Miguel. Creo que con Trump fue más amable de lo que debería y con Biden ha sido más grosero de lo que debería. El haber tardado tanto en felicitarlo, creo que no corresponde me parece que no fue un buen gesto. Recupero lo que decía Salvador y Ulises, la relación no es solo de presidente a presidente, hay que ver el conjunto. Yo diría que el equipo de este sexenio, en términos generales, ha logrado lidiar con un periodo muy complicado. Primero era la personalidad de Trump y luego una coyuntura geopolítica tremendamente complicada, la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, yo diría que habría que evaluar al presidente en lo personal, pero también al equipo. Desde mi punto de vista, yo calificaría mejor al equipo que al presidente. No me gustó que fuera tan obsequioso con Trump y me parece que con Biden ha sido un poquito malagradecido. Bien. 40 segundos, Ulises. No, pues lo decía en la propia columna de Luis Miguel en El Economista, plantea un dato muy interesante. La economía entre ambos países ronda los 780,000 millones de dólares. Ajá. Ha subido 200,000 en 2 años o 3 años. Ese dinero que está en la mesa entre nuestras dos naciones va a hacer que todo termine arreglándose en algún momento. O sea, nadie va a aventar la mesa y va a perder ese comercio. Nadie. Amén, entonces. Ulises Castellanos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Salvador Frausto, también un placer tenerte por acá en Mesa de Periodistas. Luis Miguel González, director editorial del Economista, también muchísimas gracias. Gracias a los tres por participar en la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Joely. Saludos, Ulises, Luis Miguel. Gracias.